Sí. Bien, el tema de la CONADEP, de la corrupción, una idea que anda circulando por la oposición. Creo que le dio el senador Sanz, lo escuché hace un año, no sé si es el primero, pero a él lo escuché hablar de eso. Estamos para hablar de ese tema con Laura Alonso, diputada del PRO, con Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador, y Roy Cortina, diputado de UNEN, socialista, diputado de UNEN. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es cuál es la opinión de cada uno de ustedes sobre esta idea que anda circulando, y la veo con mucha frecuencia en la oposición, sobre esa CONADEP de la corrupción. La primera cosa que tengo que decirte es que no es la primera vez que alguien propone una CONADEP de la corrupción. Si buscamos en el archivo del diario La Nación, vamos a encontrar declaraciones de Diana Conti cuando era miembro de la Alianza pidiendo una CONADEP de la corrupción para el menemismo. Ah, sí. Segundo dato, me parece que cuando hablamos de la CONADEP, la verdadera CONADEP, la original, estamos hablando de un momento de la historia bisagra, donde la Argentina dijo basta de dictaduras y sí a la democracia. Lo que nos acerca la historia es un momento donde probablemente los argentinos digamos basta de impunidad, sí el respeto a la ley, sí a la ética y la integridad. Y en ese sentido me permito decirte que a mí me gustaría que habláramos de una comisión de la verdad sobre la corrupción, y no de una CONADEP, porque cuando hablamos de la CONADEP hablamos de otras cosas. Es cierto eso, es cierto, todo lo que decís es muy cierto, pero es la referencia, cómo se puede explicarlo, para qué serviría absolutamente. La comisión, ¿no? Y estamos pero, absolutamente de acuerdo y comprometidos en que efectivamente se necesita saber, todos necesitamos saber qué ha pasado estos 10 años, cómo han sido los modus operandi de la corrupción, cuántos han sido, si es que podemos calcular los costos de la corrupción y a dónde ha ido el dinero para poder recuperarlo. En ese sentido, construir verdad tiene que ver con, probablemente, nosotros tenemos una propuesta, que es apenas una primera propuesta de conformar una comisión en el ámbito del Congreso, pero esto no quita que sea una comisión exclusivamente conformada por legisladores, donde entendemos también que puede haber bicameral. Una bicameral, pero no solo de legisladores, por eso estamos estudiando y es una propuesta. Sí entendemos que tiene que haber un amplio acuerdo político y social para encarar este proceso, como lo hubo en su momento en el 84, 83, fue el primer decreto de Raúl Alfonsín, ¿no? ¿Quién más habla? Yo lo primero que quería decir, aprovechando que estuvo antes Monseñor Lozano, es que suscribo totalmente el documento de la Iglesia Católica. Más allá de que ellos han hecho eje en el tema de la violencia social, que muchos sectores de la oposición también hemos manifestado nuestra preocupación por la anomia, por el estado de violencia, pero sí a la referencia que hace ese documento sobre la corrupción. La define como un cáncer social, porque produce muerte, injusticia. Es una inmoralidad que un país que ha crecido, como ha crecido la Argentina, tenga 25% de los compatriotas pasando hambre, y uno ve como millones de pesos, millones y miles de millones, porque después vamos a ver que se puede calcular algo. Por ejemplo, con el presupuesto del 2014, ¿cuánto se va en corrupción? Porque muchas fundaciones... ¿Se puede calcular eso? Sí, por supuesto, muchos centros de estudio, fundaciones calculan que en la Argentina se pierde entre un 5 y un 10% de corrupción. Son miles y miles de millones de pesos. Y tenemos el 25% de los compatriotas pasando hambre. Así que yo suscribo eso. Yo lo que quiero decir, y coincidiendo con lo que planteaba recién la colega, que, a ver, el espíritu de una comisión de estas características, y por eso enseguida se la compara con la CONADEP, es que hubo un antes y un después de la CONADEP. Es decir, hubo muchas aventuras militares de interrupciones a la democracia en la Argentina, pero la sensación que dio que a partir de lo que sucedió con la CONADEP y el juicio a las juntas, ninguna aventura iba a ser tolerada sino más, y que cualquiera que podía encabezar una aventura así terminaba preso. Esa no es la única razón por la cual en estos 30 años no hubo golpe de Estado, pero es una razón importante. El ejemplo, la acción ejemplificadora. Yo creo poner la verdad de lo que había pasado. Entonces, yo lo que creo que con la corrupción se tiene que tener la percepción también que el que comete un delito tiene que ir preso, tiene que ser condenado. La sensación que hoy hay en la sociedad es que hay una gran impunidad con los delitos de corrupción. Entonces me parece que esa es la idea. Después puede haber muchas variantes, como planteaba ella recién. Lo que creo que la corrupción es un tema estructural, y todos los temas estructurales son multicausales. No creo que sea eso solo.
lo que tengamos que hacer. Hay más de entre 30 y 40 leyes o proyectos de ley que están cajoneados en el Congreso, de todos los bloques. ¿Y qué se refieren a qué? A mayor transparencia, reformas en la justicia, aumento de penas para los funcionarios que no denuncian los delitos. La doctora Carrió presentó un paquete de 100 proyectos, de los cuales 29 tenían que ver con lucha anticorrupción. Ella misma presentó un proyecto de creación de comisión bicameral, también por la lucha contra la corrupción. Quiere decir que esos temas no se tratan, eso hay que tratarlo. Hay que ayudar a la justicia para que la justicia pueda funcionar. Y la otra pata, Joaquín, muy importante, es la ejemplaridad pública. Porque nosotros podemos crear montones de comisiones, aprobar montones de leyes, pero si no viene el ejemplo de quien está gobernando, todo eso cae en saco roto. La ejemplaridad pública es muy importante para luchar contra la corrupción. ¿Qué es lo que falta? Cuando nosotros tenemos una presidenta que ingresa con un patrimonio de 2 millones de pesos y 10 años después no puede explicar por qué tiene un patrimonio de 80 millones, eso corroe todo. Eso es una cascada que cae con muchísima fuerza en todos los segmentos de la sociedad. Entonces, es muy importante la ejemplaridad pública. También comisiones, también el funcionamiento de la justicia, también la aprobación de leyes. Pero, Roy, cuando usted plantea que se trate ahora, es decir, usted está hablando ya de una cosa que se tendría que suceder ahora y no esperar para después del 2015, porque yo siempre entendí que esto era cosa para después del 2015, ¿no? No sé lo que opina. Yo lo que opino que obviamente las preguntas de todo el periodismo se refieren a qué es lo que van a hacer los sectores de la oposición de ganar la elección, claro. ¿No es cierto? De ser por nosotros, yo creo que Adrián lo comparte y ella también, de que muchos proyectos se tendrían que tratar hoy en las comisiones y están dormidas, están cajoneados esos proyectos, ¿sí? Yo lo que creo que una muy buena señal de un gobierno alternativo a a partir del 10 de diciembre del 2015 es activar el tratamiento en el Congreso a través de una comisión bicameral o a través de una comisión de estas características, activar el tratamiento en el Congreso de todos esos proyectos. Adrián. Sí, para mí lo primero que hay que decir es que me parece importante que coincidamos que la corrupción es un problema enorme que arrastra a la Argentina y que la consecuencia no es menor. Es uno de los impedimentos por los cuales Argentina no logra desarrollarse nunca como país. A partir de eso me parece que se genera un escenario interesante si lo sabemos aprovechar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que vos recién preguntabas, ¿es ahora, es después, es el gobierno que viene? Yo no creo que sea... El gobierno que viene tiene que poder ejecutar. Pero yo creo que antes que el gobierno que viene debiera haber un acuerdo y un compromiso entre las fuerzas políticas respecto de cuáles son las herramientas concretas con las cuales se va a avanzar en la Argentina que viene. Es decir, yo creo firmemente que hay un escenario muy interesante. Es un escenario muy competitivo, nadie sabe concretamente quién va a ganar, cada cual tiene la expectativa de ganar, pero precisamente es un escenario que nos permitiría, si hubiese voluntad, de fijar algunas reglas en términos institucionales, en términos de transparencia, para la Argentina que viene. Y yo creo que ese debiera ser el esfuerzo, no para después del 2015, sino antes de 2015. Nosotros estamos coordinando un equipo, estoy coordinando junto con Pablo Lanuse, con una serie de medidas vinculadas a esto. Pero la verdad es que estamos absolutamente dispuestos a dialogarlos con las otras fuerzas políticas para ver si podemos lograr un consenso en esto. Entonces yo no... Porque ¿qué planteo? Para mí el problema es lo suficientemente grande como para, primero ciertamente, nada, no se trata únicamente de instrumentos, tiene que haber decisión política, sin decisión política nada. Pero también es cierto que en Argentina los instrumentos fallan. Nosotros tenemos una justicia federal que no funciona. Es decir, los casos de corrupción, tenemos 4% de los casos de corrupción que llegan a condena. Hay un 7% que llega a un tribunal. Y el 90% casi de los casos está en una etapa de instrucción. Y ciertamente tenemos entonces un problema ahí en la justicia federal que hace que las causas prescriban, que las causas nunca llegan a condena. Nosotros tenemos casos muy emblemáticos. Tenemos Escanca, Chicone, Lázaro Báez, etcétera. Pero la verdad es que lo que uno termina arrastrando es esta idea de que hay casos muy fuertes, pero no hay ninguna condena. Y en eso hay una responsabilidad importante de la justicia federal sobre la cual hay que trabajar. Nosotros, digo, no se puede seguir teniendo, acá es miembro del Consejo, no se puede seguir teniendo un Consejo de la Magistratura como el que tenemos hoy. La reforma del año 2006 fue fulminante para la justicia,
Por eso teníamos un consejo de la magistratura de 19 miembros, sobre los cuales había 5 del gobierno. Hoy tenemos un consejo de 13 miembros, sobre los cuales son 5 del gobierno. ¿Cuál es el problema? Que todas las decisiones de ese organismo se toman con 2/3 partes. De modo tal que el gobierno tiene la llave para la designación de los jueces y para la remoción de los jueces. La consecuencia es que jueces como Ollarvide... La oposición también tiene la llave, ¿eh? Bueno, pero lo digo, si hay un solo miembro del gobierno que dice una... Es decir, los 5 miembros son los condicionantes, porque sin esos 5 no hay 2/3. Entonces lo que digo es... Tampoco el gobierno tiene los 2/3. No tiene los 2/3, pero el gobierno es el único que habilita los 2/3. Eso es lo que quiero decir. Y nosotros, yo creo que modificar el Consejo de la Magistratura para que vuelva a tener un equilibrio es central. La peor señal que hoy tenemos en la justicia es que Campagnoli, que es un fiscal que quiso avanzar y que avanzó en cuestiones como Lázaro Báez, está suspendido. Y que Ollarvide, que es un juez que siempre protegió, se mantiene en su lugar sin ningún tipo de sanción. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar en un concepto que es transparencia para administrar y rigurosidad para controlar. Y para eso sí necesitamos algunas cosas en Argentina, y digo, señalo alguna. Tenemos que tener un régimen de publicidad de las contrataciones del Estado, para que todo lo que el Estado contrate sea público. Tenemos que tener una ley de acceso a la información pública. No puede ser que ya vengan 2 fallos de la Corte diciendo que necesitamos una ley de acceso a la información pública. Porque cuando algún ciudadano le pide algo al Estado, tiene que litigar 7 años para que el Estado le brinde la información. Esto es imposible. Digamos, si uno mira los países vecinos, lo tienen. Y tenemos que tener organismos de control, con independencia del gobierno, con gente designada por concurso, con gente que haya pasado a un sistema de audiencias públicas, porque la verdad es que hoy tenemos en la mayoría de los organismos de control una situación muy vergonzosa. 11, la tragedia de 11, no debía haber existido. Pero para eso hubo una Comisión Nacional de Regulación de Transporte que nunca controló. Porque lo que pasó con el sistema ferroviario fue vergonzoso en términos del subsidio, en términos de falta de inversiones por parte del concesionario, en términos de la falta de inversiones por parte del Estado. Y la CNRT nunca dijo nada. Es decir, nosotros tenemos que poder tener organismos de control que controlen, que puedan ser querellantes y que estén las mejores personas en esos organismos. Digamos, estoy planteando algunos de los ejes, pero me parece que son centrales para construir la Argentina que viene. Pero esta comisión para investigar el pasado de la corrupción... Me parece que, por eso digo, planteémosla dentro de un marco de propuestas que pueden ser. A mí me da la sensación de que, efectivamente, nosotros podemos tener una comisión, pero si nosotros no tenemos quien sancione, porque acá la cuestión es, la comisión no puede determinar la responsabilidad penal. Una comisión ciertamente no puede poner preso. Entonces lo que digo es importante una comisión, puede ser, pero si nosotros tenemos un juez, una justicia federal que efectivamente condena a los responsables, vamos a seguir con un problema grave, ¿no? Eso es cierto. Lo que dice Adrián es muy cierto, porque la CONADEP, digamos, hizo su informe. Pero había decisión política. Y después fue a una Cámara Federal cuyos jueces todavía están... Había decisión política de un presidente. A mí me parece que hay que volver a 2 cuestiones. Primero, el acuerdo político amplio que es necesario. Y segundo, vos lo dijiste claramente, hay que investigar el pasado. Y yo, Adrián, con todo respeto, pero hay colegas tuyos del Frente Renovador que fueron parte del kirchnerismo y del gobierno kirchnerista. Y yo, digo, respecto de vos no lo pongo en tela de juicio ni en duda, pero Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Y efectivamente él sabía qué sucedía con los subsidios en el transporte, qué sucedía en energía y qué sucedía en todas las áreas que estaban cuestionadas. Entonces a mí lo que me parece... ¿Cuál es la imputación, Laura, concreta del delito? No, yo no estoy imputando ningún delito, estoy hablando de responsabilidades políticas y de información. Porque si no, tergiversamos. A mí me parece lo que vos estás planteando, digamos, él formó parte de un gobierno, pero me parece que de ahí a querer ponerlo en un lugar que no corresponde. Fue parte de un gobierno, no hay ninguna imputación. Nunca denunció corrupción. Fue funcionario de un gobierno en estos años de un hecho de corrupción. Seguramente, entonces, me como en esos años no había corrupción. Sobre su persona. Pero me parece que decís, es lo mismo que yo dijera, mira, en el gobierno del PRO hay hecho de corrupción y por lo tanto todo el PRO. Me parece que no es así. Sergio Massa era jefe de gabinete y era ministro de Planificación Federal y Obra Pública, y el señor Jaime era el secretario de Transporte. Correcto, y hay que investigarlo. Hay que investigarlo, y hay que investigarlo a Jaime, y hay que investigar a todos los funcionarios que haya que investigar. Nosotros creemos que hay que investigar a todos los funcionarios que haya que investigar. A todos, debería haberlo denunciado porque es una obligación de funcionario público. Bueno, yo creo que lo que se plantea aquí es el tema, por eso yo hago hincapié en el tema de la ejemplaridad pública. Porque la ejemplaridad pública tiene que ver con la trayectoria de los dirigentes y eso también da una credibilidad. Es verdad lo que dice Adrián, bueno, si hay alguna imputación concreta se verá, pero también es verdad lo que plantea ella.
Es decir, lo que sucedía en ese momento en la Argentina era la valija de Antonini Wilson, era Rudy Ulloa, sucedían muchas cosas, pero yo quiero volver a lo anterior, porque hay ejemplos que son muy interesantes en el mundo. En el 2012 hubo un pacto por México, muy interesante, que lo suscribió el presidente Peña Nieto. El presidente y los partidos de la oposición. Había una comisión de lucha contra la corrupción. Yo creo que el caso más emblemático y más interesante es el Manipolito italiano. Que fíjese que justamente lo inició un fiscal, Di Pietro, y eso corrió como reguero de pólvora, y yo digo para que lo recuerden los televidentes, porque esto sucedió en el 92, ya hace bastante tiempo. 3.100 condenados, se llevó puesto 7 presidentes, 50 ministros, 350 funcionarios y 1000 y pico más de condenados. Es decir, cuando está la decisión política y la posibilidad de que un fiscal pueda investigar, ¿no? Y fíjese lo interesante que está vinculado a lo que está pasando hoy en la Argentina con los proyectos que piden, creo que ustedes piden la extensión de la prescripción de los delitos. Sí. El proyecto de Pino y de Carrió piden que sean imprescriptibles, ¿sí? Porque justamente cuando se lo persigue a Di Pietro en Italia, una de las primeras leyes cuando llega al gobierno Berlusconi es derogar justamente esa ley. Y la otra ley muy importante, que me parece que por eso es interesante lo que están haciendo algunos periodistas, por ejemplo en el caso de la Nata, el seguimiento de la ruta del dinero, de la ruta del dinero acá, que es investigar los balances de las empresas. Es decir, en Italia, la inteligencia que tuvo el equipo de fiscales y Di Pietro fue que se investigó la falsedad en los balances. Y en Italia eso se podía condenar. La segunda ley que cambia Berlusconi cuando llega al poder es que sea considerado un delito la falsedad de los balances, porque eso hizo que los empresarios contaran muchas cosas y ahí corrió todo como un reguero de pólvora. Digo porque son experiencias interesantes para ver cuando él habla de políticas de Estado y que todos los sectores de la oposición, y por qué no, algunos sectores del kirchnerismo que quieran terminar con este flagelo de la corrupción de aquí en adelante, porque, mire, ya van 2 décadas, lo que dijo ella es verdad. El primero que habló de una CONADEP de la corrupción, yo lo corrijo a ella, fue Chacho Álvarez. Y los jueces de ese supuesto, fíjese qué irónica que es la historia, de esa CONADEP, iban a ser Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti. Es que Roy es más viejo que yo, entonces tiene más memoria. Hay proyectos de Pino Solanas, de Rucci, de Claudia Rucci, hay de Silvia Vázquez. Lo que yo digo es que tiene que haber una decisión política de emitirle una señal muy clara a la justicia, que la justicia puede y debe actuar ahora, no con retroactividad. Yo te agrego solo una cosa, hay una ley para mí que es un instrumento esencial que se usó en Perú. En Perú, él recordó el caso italiano, pero en Perú se investigó y se sigue investigando la corrupción de Fujimori y se ha recuperado dinero. O sea, no solo se ha condenado y se sigue investigando, sino que se recuperaron decenas de millones de dólares, y es la ley del colaborador eficaz, que desde mi punto de vista es un incentivo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corrupción hablamos de 2 sectores que bailan el tango, y probablemente hay un sector que va a requerir para hablar determinados incentivos. Y quiero decir esto, más allá de los jueces que tenemos y de los procedimientos, investigar la corrupción es de lo más complicado que hay. Los delitos económicos son dificilísimos de perseguir, por eso siempre es importante que los gobiernos y los estados sobre todo tengan estrategias anticorrupción, porque es como la enfermedad. Una vez que te agarra es más difícil curarla que prevenirla. Y me parece que ese punto de la ley del colaborador eficaz, algunos lo llaman del arrepentido, es esencial. Aquel que venga y provea información suficiente como para develar un entramado de corrupción con nombres, datos, hechos, evidencia verificable, puede llegar a tener este incentivo de que por su colaboración, que va a ser eficaz para la investigación, se pueda reducir su pena o simple y sencillamente limpiarle los antecedentes si es que entrega las cabezas. Sí. 2 conclusiones, pero breves, porque se nos está terminando el tiempo. No, a mí me parecen 2 cuestiones. En primer lugar, que es bueno, insisto, en que coincidamos que la corrupción es un tema central para resolver en la Argentina, que tenemos que tener digamos, una mirada respecto de lo que pasó para que no haya impunidad y para que haya sanción. Y por lo tanto, construir las herramientas necesarias para que eso sea efectivamente así y una vez por todas no haya impunidad y quien cometió un delito de corrupción
puede ir preso. Y tenemos que construir un Estado transparente. Que esto también es un desafío de la Argentina para adelante. Un Estado transparente es un Estado que, insisto, publica todas sus contrataciones. Un Estado que le da a la ciudadanía la posibilidad de controlar. Un Estado que los organismos de control no están en manos de gente del gobierno, sino de gente independiente, designada por concurso, que tenga compromiso real con el control de cómo se gasta el erario público. Entonces me parece que son dos cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar. Una es sobre lo que ocurrió, efectivamente, la investigación y la condena sobre lo que ocurrió. Y otra es la construcción de un Estado moderno, transparente y con mucho empoderamiento de la ciudadanía para que también haya mucho control por parte de la ciudadanía sobre cómo gasta y cómo utiliza los recursos del Estado. Lo mío es mucho más cortito. Espero. El gasto público consolidado proyectado para el 2014 del gobierno es de 859.000 millones de pesos en la Argentina. El 7% es 60.000 millones aproximadamente. Eso es lo que pierde el país por la corrupción. 60.000 millones son o 4.000 escuelas, o 300 hospitales de alta complejidad, o 3 veces y medio el presupuesto de la asignación universal por hijo. Esto es lo que se ha perdido año tras año en una de las décadas más infames en corrupción que ha tenido la Argentina. Junto con la famosa década infame, junto con el menemismo, es esta década, la famosa década ganada. Hay que reflexionar sobre esto y por eso yo creo que es uno de los 4 temas más importantes de agenda de problemas no resueltos en la Argentina, la corrupción. Les agradezco a todos. Gracias. Una pausa.